los casos de los episodios de contaminación en el sector, en la zona de Puchuncaví y Quintero, se han seguido produciendo, no en las últimas horas, pero las autoridades locales, tanto alcaldía como el Consejo Municipal están preocupados y han citado a autoridades que están relacionados directamente con la gestión medioambiental. Y me refiero en este caso tanto a la Seremi, al Seremi de Medio Ambiente, la Seremi de Salud y el delegado presidencial para esta zona. Y la verdad que a esta sesión especial no concurrieron. Vamos a estar con Benjamín Angulo, concejal de Puchuncaví, que ya está con nosotros conectado. ¿Qué tal, concejal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, Benjamín. Bueno, ustedes citaron a una sesión extraordinaria, ese es el nombre, para poder tratar con las autoridades lo que estaba ocurriendo en las últimas semanas, que tal vez se ha minorado, pero no ha dejado de existir la preocupación de la población por estos episodios de contaminación en Quintero y principalmente en la comuna de Puchuncaví. Sí. Se citó una sesión extraordinaria para el día 22, el miércoles recién pasado, donde habían unos pequeños puntos que tocar, pero el punto que era de mayor relevancia y por el cual fue el motivo de la citación fue que había una invitación a las autoridades que están directamente relacionadas en el hecho de las fiscalizaciones, de la prevención, en lo que tienen que gestionar en torno a las crisis socioambientales que ocurren en la comuna. A la cual no llegó, no se hicieron presentes, y eso fue, entonces se declaró como en términos fallidos la sesión extraordinaria, porque teníamos que conocer la información que ellos nos pudieran brindar respecto a las informaciones que contaran sobre las investigaciones que se estaban realizando, sobre los compuestos volátiles que en ese sentido hayan causado las intoxicaciones de niños, niñas y adolescentes en la comuna. Ahora, ¿formalmente presentaron alguna excusa para no estar ahí? Sí, se nos presentaron las excusas correspondientes. Llegaron las tres excusas entre el 20 y el 21 del mes. Claro. 2 días. Ahora, ¿van a insistir en la presencia de las autoridades, los que gestionan este tema, los que gestionan el medio ambiente, tanto en la medición como en los temas? ¿Van a insistir? Sí, o sea, ahora el Consejo Municipal tomó una decisión de solicitar al presidente de la República la renuncia Claro. de los funcionarios, pero en ese sentido creo importante que ellos pueden estar presentes. A mi parecer personal y como concejal, no voy a hablar del cuerpo colegiado en completo, creo que sería importante que ellos se hicieran presentes, que estuvieran en que estuvieran en la comuna y en el consejo municipal, porque es una instancia pública que puede servir a vecinos y a vecinas para conocer todos los temas y también para las autoridades que estamos ahí presentes todos los días y en lo correspondiente también a las crisis y la información que se requiere en torno a las intoxicaciones que fueron ocurridas durante la última semana. Claro. Ahora, de acuerdo a la información que uno tiene, uno comienza a tener dudas también sobre las mediciones que se hacen del medio ambiente, eh, dónde se hacen, dónde están ubicadas, dónde están ubicados estos equipos. Hace poco tiempo hubo una renovación importante de estas herramientas, ¿no? Y Eh, lamentablemente parece o que no están funcionando o que no están en las condiciones o no se está midiendo adecuadamente o el lugar donde están no es el que corresponde para que se pueda medir adecuadamente. eh, que hay dos redes de sistemas de monitoreo. La que estaba, la antigua, era la que estaba por el cordón industrial, que era la privada, la red privada, y Ujú. la que se instaló en los meses de abril fue la red pública de las estaciones de monitoreo. Creo que es importante avance que exista una red pública de monitoreo en tanto de los contaminantes, sí, pero existieron ciertas consideraciones técnicas en las cuales sobre ciertas estaciones donde no se estaban midiendo en completitud, y por lo cual también se generan siempre con estos tipos de casos se generan las dudas y es muy válido que se vayan generando dudas. Y creo que lo que se tiene que hacer, al menos como parte, como las autoridades correspondientes a los temas, tienen que dar certezas sobre los puntos a la ciudadanía que se informa respecto a aquello, porque las mediciones son públicas, están todos los días actualizándose, porque claramente la calidad del aire tiene que estar actualizada al momento. Y eso es lo que
A nosotros, obviamente, siempre es preocupante, pero creo que se deben dar las mayores certezas correspondientes sobre las mediciones de la calidad de aire de la comuna. Claro. Bueno, a propósito de participación de autoridades y del mundo local, lo conversábamos el otro día. Ahí existe un Consejo para la Recuperación Ambiental y Social, el CRAS, en el cual está Sí. incorporado, por ejemplo, el alcalde de la comuna, donde están las empresas, donde están los representantes también de distintas reparticiones del Estado. Es una reunión amplia, donde está la comunidad viva. Ese es un punto tal vez para poder acercar, bueno, tener más información y tener ahí a las autoridades en esa reunión del CRAS. El CRAS, como ya lo hemos comentado acá, funciona constantemente. Es periódico Sí, el que se claro. vayan reuniendo. Y están las autoridades correspondientes, al menos hasta lo que yo tengo hasta lo que tengo conocimiento, asiste el Seremi de Medio Ambiente, asiste el delegado presidencial para la zona y al menos alguna delegación de los municipios, tanto de Quintero y Puchuncaví. Ahora, ¿ha salido algo desde allí? ¿Alguna información más profunda o tampoco? ¿Ha existido No, mayor información? hasta el momento no se existió una, si no mal me equivoco, debiesen haber sesionado ayer, desconozco la información, pero el punto específico, pues no se ha sabido mucho más allá respecto a los casos de intoxicaciones. Todo lo único que se sabe es las fiscalizaciones que se realizaron, que se fue investigación, y hasta ahí tenemos. Entonces, eso es lo importante que nosotros se quería conocer, que con las autoridades correspondientes del área, para que se pudiera informar a tanto al Consejo Municipal completo y a la comunidad. Exacto. Bueno, volviendo a la pregunta inicial, entonces ustedes tuvieron una sesión extraordinaria donde no llegaron estas autoridades, ustedes han pedido formalmente la renuncia de las mismas como cuerpo colegiado, como municipalidad y consejo, la renuncia hoy de estas autoridades. Sí, una solicitud al presidente de la República, creo sí, creo sin duda, eso sí, yo lo dije en la sesión extraordinaria, eso es cortar por el hilo más delgado. ¿Ya? Eh, es un mal gesto. Creo que es importante rescatar esa situación, dado que, punto primero, debemos poner el foco donde es importante, donde corresponde, donde está la responsabilidad que en el cordón industrial de zonas quienes contaminan. Sí, Correcto. la autoridad siempre existe responsabilidad en el hecho de generar la prevención, generar la fiscalización correspondiente, y aquello es lo que finalmente motivó esta moción que sale desde el Consejo Municipal de un colega concejal, y lo cual aquí es importante que se actuó como un solo órgano a pesar de las profundas diferencias políticas que podamos tener unos de los otros, se llegó a ese tipo de acuerdo. Claramente yo insistí en que eso era cortar por el hilo más delgado, pero también, y es algo que se agregó a la moción, y es lo que, una de las cosas también que se pide en el oficio del presidente de la República, es que se cuenten con mayores recursos permanentes para la gestión de las crisis. Y es sumamente importante porque, por ejemplo, eh, para los casos de intoxicaciones es la salud, el sistema de salud pública, el municipal, el que mantiene el municipio, es el que Ujú. está haciendo gasto de sus recursos para la atención. Y es completamente, y es lo que se tiene que hacer. Pero también no tenemos recursos extra respecto del Estado para poder solventar aquellas crisis. Y esas crisis se involucran, lógicamente, que todos los estudiantes, todas las personas afectadas van al mismo centro asistencial, en Puchuncaví. En Puchuncaví depende del sector, porque si es, por ejemplo, un colegio que está en la capital comunal, en Puchuncaví, va al CEFAM de Puchuncaví, ¿Ya? pero si están en el sector sur, por ejemplo puede ser en Ventana, Orcón, Chocota, La Greda, todos ellos se dirigen al CEFAM de Ventana, que es que resulta, por la cantidad de colegios que hay en el sector, es el que resulta siempre más colapsado en estas crisis. Correcto. Bueno, vamos a seguir esperando. ¿Cómo es la relación con las empresas? Ya que hablaste del cordón industrial, ¿cómo es la relación con las empresas? ¿Ustedes tienen diálogo con ellos o el diálogo solo pasa por la otra institucionalidad? O sea, con la empresa, para términos de contaminación, Ujú. poco, al menos desde que yo asumió como concejal, o sea, no se ha tocado el tema con las empresas respecto a eso, no se ha tocado el tema con las empresas. Eh, la relación que existe en el municipio, con el municipio es una mesa con el cordón industrial, pero que es de alcaldía, pero más que aquello, a mi parecer como concejal, yo desconozco, hemos tenido poco contacto con las empresas en esta materia,
Y por eso yo siempre hago el llamado a lo correspondiente que también tienen que ser muy responsables en sus procesos productivos, porque dado que la información de la calidad de aire se sabe con anterioridad, es pública, cómo se va a estar los días, deben ser responsables de sus procesos para que evitar emisiones altas de contaminantes en días que la calidad del aire es mala. Exacto. Benjamín Angulo, concejal de la comuna de Puchuncaví. Muchas gracias, concejal, por conectarse con nosotros nuevamente. Vamos a seguir la información en las próximas semanas. Ojalá que no tengamos nuevos casos de contaminación, nuevos episodios de contaminación. De todas maneras, se sigue investigando y saber cuál es la fuente o cuáles son las fuentes que pueden provocar, lógicamente, estos episodios en Puchuncaví. Muchas gracias por la Gracias, que invitación. esté muy bien. Buenas noches o buenas tardes. Ahí está el último contacto de esta hora de la tarde.